Él es Raúl Muñoz. Déjenme por aquí abrir aquí mi acordeón. Él es productor de podcast, que precisamente trabaja con NMedia. Él es director creativo de NMedia, además de ser padre de familia, y es host de el podcast Titanes. Vamos a darle un fuerte aplauso para darle la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Por ahí, si vieron, bueno, el podcast de Titanes es de entrevistas. ¿Y por qué elegí el formato? Porque la verdad es que me encanta platicar con la gente y es definitivamente uno de los formatos más populares, más sencillos, entre comillas, porque cada vez que vas avanzando se va volviendo más complicado, sobre todo mantener una conversación y mantener el ritmo de la conversación. Eso es lo más importante. Entonces, el día de hoy, lo que les quiero presentar es un poco cómo rockear en tus entrevistas. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta y que se ve en la práctica al momento que estás haciendo entrevistas es que lo más importante de una entrevista no es lo que sucede en la entrevista. Y eso es una de las cosas clave que muchas veces pensamos, que si vamos a llegar a la entrevista a improvisar, la verdad es que la tendencia vaya a ser que en la entrevista nos vaya de lo peor. Entonces, si vamos avanzando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Stalkear a nuestro invitado. Tenemos que conocer hasta el más mínimo detalle de lo que le gusta, lo que no le gusta, por qué no le gusta, y entender cuáles son las motivaciones del invitado, ¿no? Una cosa es, sí, pensar en la audiencia. En el caso de Titanes, que hablamos de temas de emprendimiento, negocios, pues es entender cómo su historia puede aportar a nuestra audiencia, que la mayoría son emprendedores. Y en ese sentido, pues tenemos que entender todo lo de nuestro invitado, ¿no? Cuáles son sus proyectos, en dónde le ha ido bien, por qué le ha ido bien, en dónde le ha ido mal, y tratar de llegar a la entrevista con la mayor cantidad de información posible. Y ojo, esto implica trabajo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en tiempo, más o menos, actualmente yo me tardo alrededor entre 3 a 4 horas que yo le dedico al invitado previamente de llegar a la entrevista. Entonces estamos hablando de 3 horas, 4 horas de preparación donde escucho contenido. Si tiene un podcast es mucho más sencillo porque ya tienes una referencia de que alguien lo entrevistó o que ya participó en un podcast, entonces ya tienes una referencia y un marco de dónde partir. Lo que vas a tratar de hacer es, evidentemente, evitar preguntar las mismas preguntas que ya le hicieron en ese programa. En mi caso con Titanes sucede algo bien interesante porque la mayoría de los, lamentablemente, la mayoría de los podcasts son de emprendimiento, o afortunadamente, entonces hay muchas referencias de entrevistas. Algunos de mis invitados ya han estado o con Roberto Martínez, o con Osotrava, o con algún otro podcaster de entrevistas. Entonces ya es como que también, oye, a ver, ¿qué le voy a preguntar si ya le preguntaron todo? Y ahí lo interesante es, bueno, ¿de qué manera yo le puedo abordar una pregunta diferente que no la hayan hecho? Y eso es ahí, es ese trabajo meticuloso donde, ok, estas son las preguntas que le hicieron, ¿qué dudas me quedan a mí, ¿no? Cuando yo estoy escuchando un episodio, y esto también se los recomiendo a ustedes bastante cuando estén creando contenido, cuando tú escuches un episodio, escucha al invitado, ¿no? Que le están preguntando y cuál es su respuesta. Y muchas veces el entrevistador interrumpe alguna cosa o no sigue el hilo de algún tema que dijiste, oye, ese tema es interesante y ya le perdieron el hilo de la conversación y ya nunca volvieron a eso, ¿no? A ese punto que medular de la conversación ya nunca volvieron. Si tú vas a tener la oportunidad de entrevistar a esa persona, entonces de ahí puedes rescatar y obtener esa información que tú quieres verificar. Entonces, primero stalkea a tu invitado, yo me meto a sus redes sociales, me meto a artículos, leo su libro. Por ejemplo, me tocó entrevistar a autor, tuve la oportunidad de entrevistar a Sofía Segovia. No leí todo el libro, pero me aventé un resumen de los libros que ella tenía como para tener una noción de qué hablaba, qué temas hablaba, y eso me lleva tiempo. Es tiempo que tienes que estar inyectándole para que evidentemente la entrevista sea algo especial. Entonces, también puede ser todo. Ahora sí que cualquier recurso, un tweet, o sea, un tweet que se le ha hecho viral y lo que detonó ese tweet, todo, cualquier cosa es muy importante. Y lo segundo es verificar la información. Porque de nada sirve que tengamos tanta información si no verificamos. Entonces, ¿cómo puedes verificar? Una, directamente con el invitado de que, oye, vi estas cosas y me quedaron dudas porque no encontré una fuente para verificar. Me pasó en una ocasión en una entrevista que yo creí que la persona había escrito un libro. Y porque
había publicado en una historia, una foto, donde él estaba como presentando un libro, pero no había tanto contexto en la foto y no encontré tantas referencias. Y ya yo cometí el error de no verificar esa información antes. Llegué a la entrevista y yo, sí, oye, partí y dije, ya toca preguntarle sobre el libro porque ya se conectaba un poco con lo que estábamos platicando. Le pregunto, oye, ¿y escribiste un libro? Platícame tu proceso creativo a la hora de escribir. Y se me queda viendo como que, de que no, yo no escribí un libro. Y que, bueno, ya, corte, y ya le dije al chavo, oye, bueno, corte y a ver, déjame retomar. Y me sacó completamente de concentración ese hecho. Y ahí yo dije, ok, no hice mi trabajo. O sea, no hice mi trabajo como entrevistador por el hecho de no verificar la información que estaba preguntando. Entonces, es muy importante que ya que tengas toda la información, verifiques. Y nuevamente también puedes verificar esa información con amigos. Me ha tocado también que quiero entrevistar a alguien y conozco a alguien cercano a esa persona y le pregunto, oye, cuéntame una historia de él, ¿cómo es? Vi que esto, me parece interesante esto, vi que estuvo contigo en la secundaria o en la primaria, platícame alguna historia. Y de esa manera vas verificando y vas construyendo ahora sí que tu mapa. Es un trabajo como del FBI, definitivamente, donde empiezas a armar toda una carpeta de información y que después toca verificar esa información. Es un trabajo muy periodístico y que, nuevamente, pareciera que es muy sencillo este proceso y al momento que ya haces la entrevista, ya es muy fácil hacer las preguntas, pero la verdad es que es muy complicado. Lo siguiente es redactar el guión. Empezamos muy divergentes, donde empezamos a hablar de posibles cosas, toda la información y mucha información. Después verificamos esa información, lo que más nos parezca relevante, y después redactamos un guión. Que, ojo, sé que en las entrevistas pudiera parecer extraño decir, ¿cómo voy a redactar un guión en la entrevista? Definitivamente no tienes que redactar palabra por palabra qué es lo que vas a decir, cómo le vas a preguntar, pero sí una guía de las preguntas y por dónde vas a empezar y por dónde quieres terminar y qué es lo que va a suceder en medio. De esa manera, al momento que vayas construyendo la historia, puedes ir verificando de que, mira, esto ya me lo dijo, tenía esta pregunta, pero ya me lo contestó antes, entonces ya me la salto. Entonces vas haciendo como mentalmente un checklist de todo lo que tú tenías como para abordar en esa sesión. Y luego lo siguiente es fluir, porque me ha tocado escuchar entrevistas donde pareciera que simplemente están leyendo como pregunta 1, muchas gracias, pregunta 2, chido tu cotorreo, pregunta 3, y no fluye la conversación. Y muchas veces nos perdemos la oportunidad por no estar escuchando o por estar muy apegados a nuestro guión, que perdemos la oportunidad de seguir el hilo de la conversación de algo que para el invitado es importante. Nuevamente, un podcast de entrevista, lo más importante es el invitado. Sí puedes aportar tu historia, sí puedes aportar cosas, pero solo si aportan, porque nuevamente hay veces que simplemente es como por hablar. Y nuevamente, a mí me ha sucedido cuando quiero participar y a veces saco historias que ni siquiera las quería contar. Entonces, en ese momento, pues hay que fluir con la conversación. Y la verdad es que no hay mejor sensación que cuando te dicen, esa es una muy buena pregunta. Busquen que el invitado, y que sea genuino, porque me ha pasado ocasiones donde me lo dicen y lo dicen como un poco forzado de que, oye, eso no me lo habían preguntado. Se siente genuino cuando realmente te lo dicen original y auténtico. Entonces busquen esto, ¿no? Busquen que sea una buena pregunta. Y para hacer buenas preguntas tienes que hacer todo este ejercicio. Y les quiero presentar un ejemplo que tuve la oportunidad de platicar con Arturo Barba en la última temporada de Titanes. Y bueno, Arturo Barba es una figura pública que evidentemente pues, tiene mucha información y mucho contenido. Entonces, lo que hago es crear un playlist. Es lo primero que hago. Creo un playlist con las entrevistas que me parecen los más relevantes. Ahí hay que buscar las fuentes correctas. Aquí en este caso, lamentablemente no tenía tantos podcasts con entrevistadores buenos, salvo Adela Micha, que la verdad es que Adela Micha entrevista bastante bien. Y bueno, ahí creo que no se alcanza a leer, pero son 3 horas con 41 minutos. Esos 3 episodios los escuché completos. Y después, como Arturo Barba es actor, pues también me di la tarea de ver algunos de sus trabajos. Algunos que no había visto, sobre todo, por ejemplo, Amar a Muerte, que no había visto. Por ahí, bueno, Luis Miguel sale un cameo, la verdad es que no era tan relevante. Sí la noticia sobre lo que sucedió ahí. El Mesero fue después,
de que yo lo entrevisté y justamente hablamos un poco de eso. Me aventé El Señor de los Cielos, no lo había visto, me aventé El Señor de los Cielos. ¿Y para qué hago esto? No, es simplemente para tener referencias y si mi podcast hubiera sido de algo artístico, de algo creativo, yo le hubiera preguntado muy seguramente, oye, ¿cómo le hiciste para interpretar este papel? Y vi que en esta escena lloraste o en esta escena te enojaste, ¿cómo sacaste esa emoción? O sea, eso hubiera sido algo muy interesante en dado caso que hubiera tenido la oportunidad o que mi podcast hubiera sido eso. Entonces, ahí son otras horas, la verdad es que no conté cuántas horas tenía acá. Y luego su Instagram, ¿no? En este sentido de, oye, veo que te gustan los animales, veo que hay temas de vida outdoor o social. Veo que también está el tema de los libros, o sea, ahí lo veo con bastante libros y de hecho tiene un movimiento de libros que empezó. Entonces, todo eso me da información para poder construir un perfil de una persona y la verdad, nuevamente, no me acuerdo cuánto tiempo le dediqué. Y luego, después de toda esta información, aquí están mis notas del episodio. Esto es todo lo que yo preparé para esta entrevista. Se ve ahorita como que, son quizá unas 15 líneas, pero estas 15 líneas vienen de cerca de 4 o 5 horas de trabajo de escucha o de ver o de investigar y que ya aquí ya está resumido, y que si ustedes escuchan el episodio, y me gustaría compartirles esta imagen y que escuchen el episodio, van a ver que sí hay muchas cosas que salen de aquí, o sea, que yo preparé específicamente para la entrevista, pero van a haber otras cosas que no, que lamentablemente no tuve la oportunidad de preguntar o que bien ya la conversación se fue hacia otro lado, que ya me tuve que saltar esas entrevistas, esas preguntas. Por ejemplo, aquí tengo lo de History Channel, Control Z, que en ese momento estaba participando en Netflix. Justamente le pregunté, oye, ¿cómo fue participar en Netflix? Platícame la experiencia. Y esa fue una parte de las preguntas, entre otras cosas que por aquí se ven en este borrador. Esto yo lo hice en el celular, mientras estaba escuchando, mientras estaba consumiendo, pero también tengo otras anotaciones que las hago en manuscrito. Y bueno, aquí está mi foto con Arturo Barba, siempre tomarse foto con los invitados. Esto simplemente es evidencia social. En el momento que tú tienes una entrevista, pues lo más bonito de la entrevista es la amistad que se pueda derivar de la entrevista, ¿no? Por eso invitas a la persona, por eso es este formato. Si lo puedes hacer presencial, qué mejor. Pero con el tema de la pandemia y todo, pues nos tuvimos que adaptar los que entrevistamos a hacerlo de manera remota y pierdes este contacto como físico, de poder estar ahí, de poder ver sus reacciones en tiempo real, porque evidentemente si grabábamos por Zoom o si grabábamos por otra plataforma, hay una latencia, que esa latencia pues genera alguna distancia. Entonces, pero bueno, ahí está. Recomendaciones finales. Investiga. Entonces, siempre investiga. Si vas a hacer una entrevista, investiga todo lo que puedas. Va a ser muy importante. Segundo, no preguntes cosas que ya sabes la respuesta. Muchas veces creemos que, si dominamos un tema sobre todo, que es un nicho del tema, preguntamos cosas que ya sabemos la respuesta o que el invitado ya lo ha dicho en muchos podcasts o en muchas entrevistas, ¿no? O sea, imagínate, si le preguntáramos ahorita a Nodal cómo cortó con Belinda, muy seguramente ya lo dijo como en diferentes ocasiones. Entonces, mejor preguntarle otra cosa. Preguntarle, oye, yo le hubiera preguntado, ¿cómo le hiciste para crear y lanzar una canción en tan corto tiempo? Creo que la canción se tardó 3 días en grabarse, video, música, todo. Pero ¿cómo fue ese proceso creativo para bajar una canción y todo esto, ¿no? Entonces, si la respuesta está en Google, bríncatela, porque muy seguramente estás preguntando cosas que tu audiencia puede investigar simplemente con el hecho de cómo esta persona hizo esto o qué pasó aquí en este momento. Entonces, si la respuesta está en Google, no seamos también como creyentes de que nuestra audiencia es ingenua y que ellos no pudieran hacer esa investigación. Entonces, bríncate la pregunta y ya sea que la preguntes de una manera o de otro ángulo o simplemente que te la pases de largo. Y la última es, haz preguntas que detonen historias, porque siempre conectamos con las historias y las personas también conectan con nosotros con las historias. Entonces, pregúntale, oye, en este momento X, ¿qué sentías? Y de esa manera, esa pregunta va a detonar una historia. A diferencia que le preguntes sobre una cosa muy técnica o una cosa como muy particular sobre su trayectoria, pregúntale sobre la historia. Oye, ¿qué sentiste cuando te corrieron de tu trabajo la primera vez? ¿Qué sentiste cuando tuviste tu primer empleo? Y ese tipo de preguntas
detonan muy seguramente una historia. Que nuevamente puede ser que el invitado te la dé o puede ser que te diga, también que no quiera. Entonces también esa es otra parte del proceso. Pero bueno, estas son algunas de las recomendaciones finales. Y pues listo, creo que se acabó. Sí, muy bien. Pueden seguirme en mis redes sociales, Raúl Muñoz. Traigo por ahí un regalo. El primero que me escriba en mis redes sociales y que me agregue, me manda un DM. Traigo una libreta de Creators First, que es de NMedia. Entonces ahí espero su mensaje ahí en Instagram. Gracias. Aguántame ahí tantito. Dos. Chicos, tenemos tiempo para una preguntita respecto a la ponencia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Allá. Qué buen Álvaro. No me pongas en tela de juicio, Álvaro, por favor. Tú que eres podcaster profesional. Dime. La primera, sí coincido contigo, es comentario y pregunta. Sí. Yo creo que lo del guión, si nos apegamos tanto al guión, sí somos muy cuadrados y no le dejamos margen de improvisar, pero también si te vas solo a improvisar, de repente necesitas el guión. Yo creo que esa combinación es clave y sí traer tus preguntas de back, pero de repente sale algo que vale la pena y hay que pescar para... Entonces, esa combinación, estructura flexible, yo creo que es el término, un poco lo que tú mencionabas. La segunda es, ¿qué haces para que se difunda o se consuma más tu podcast? O sea, independiente a que si hoy, pues que si en el grupo, que escuches, que la familia, que todos, pero ¿qué te ha funcionado para generar más consumo? Aparte de lo entre comillas, común, pues sí, que pones 2 minutos en Facebook y le metes 100 pesos, 200. ¿Qué te ha funcionado distinto a lo normal? Definitivamente, esa es buena pregunta por tema de estrategia. por tema de estrategia, porque nuevamente cuando vemos el podcast hay que verlo de una manera integral, no hay que verlo como de una manera aislada. El podcast por sí solo o el formato, que no me gusta decirle formato, el medio por sí solo no funciona. Compartí hace poco un reel, de hecho creo que el día de hoy, que el podcast es el medio menos viral de todos los que existen. Inclusive hasta yo diría que el texto se me hace más viral, porque el texto tiene posicionamiento en SEO, que lo puedes buscar en Google y te sale un texto. El podcast no, el podcast es audio. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hay que hacer es justamente hacer un transmedia del podcast, que es ese escrito, llevarlo a texto para poder posicionar en SEO y llevarlo a video para que también podamos viralizar un poco en TikTok Reels ese contenido y utilizar los formatos de mailing también. Por ejemplo, un newsletter, que ahorita Álvaro tiene un newsletter que está empujando ahí en LinkedIn para que lo vayan a seguir. Este tipo de estrategias son las que complementan, porque nuevamente alguien que llegue al podcast de audio por sí solo, híjole, no, podemos esperar y nadie va a llegar. O sea, tú publicas un nuevo episodio y si no le avisas a nadie, nadie llega. Y eso es una realidad. Entonces, lo que sí podemos utilizar es copiar lo que hacen las otras industrias, que es la del texto escrito, la de diseño, la de video, la de comunicación boca a boca, y de esa manera poder llevar tráfico. Ahora sí, pregunta puntual de, bueno, ¿cómo llevo ahora sí convierto ese tráfico? Con pauta. Nosotros lo que hemos hecho en Titanes sí le hemos dedicado, al menos cuando hay temporada, sí le dedicamos cierta pauta de contenido para poder empujar más el contenido. Entonces, el año pasado, la temporada pasada le dedicamos en el último tramo de las últimas 2 entrevistas, por semana le estábamos dedicando entre 1,000 y 1,500 pesos aproximadamente. Que eso nos llevó a duplicar el número de descargas. Nuestro promedio de descargas mensuales estaban el año pasado en 2,000, 2,500 y llegamos a brincar con pauta y con todo esto platicado, a duplicarlo, a llegar a 4,000, 5,000 descargas mensuales, que esto nos habla que son más o menos entre 1,000, 1,200 por episodio, que la verdad es que un episodio que llega a 1,000 descargas, la verdad es que si ustedes tienen un episodio de 1,000 descargas, o frecuentemente, es un episodio bastante bueno. Entonces, felicidades también para los que lo tienen. Pero un poco eso, una combinación. Gracias.